medidas anunciadas el día de ayer. Escuchamos a la ministra secretaria general de Gobierno. Consultas y muchas dudas al respecto de la cuarentena total que va a afectar a 7 comunas de nuestra región metropolitana desde hoy a las 10 de la noche. Y es por eso, como nos pidió el presidente Sebastián Piñera, que tenemos que llevar la voz de los ciudadanos a la moneda, es que vamos a contestar esas preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, en los mismos programas que se están transmitiendo en este mismo minuto, para poder tratar de contestar las preguntas de la cotidianidad de la vida de las personas que van a estar afectadas a esta cuarentena total. Es por eso que estamos con Paulina, quien también tiene nuestra lengua de señas para poder llegar a todas las personas sin distinción. Entonces vamos a partir contestando las preguntas que hemos levantado de la ciudadanía y Catherine nos va a ayudar a responderlas. La primera pregunta es, Katy, ¿cuáles son las comunas en cuarentena total? Bueno, son 7 las comunas que están en cuarentena total de la región metropolitana. Es la comuna de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, Providencia, Santiago e Independencia. Es decir, que ¿tenemos control solamente en estas 7 comunas o vamos a tener aduanas sanitarias en el resto de la región metropolitana? La región metropolitana tiene 14 ingresos. Todos esos van a contar con un control de aduana sanitaria. Este control tiene 2 objetivos. El primero es verificar si las personas que están ingresando y saliendo están en una situación de salud adecuada. Y el segundo es verificar si es que ellas debiesen estar cumpliendo una cuarentena y no lo están haciendo. Y de ser así, por supuesto, se exponen a sanciones como son las multas y la privación incluso de libertad. ¿Los permisos son diferentes dependiendo si estamos en cuarentena total o en toque de queda? Son 2 situaciones totalmente distintas. Primero, el toque de queda, que ha sido decretado por la autoridad, comienza a las 10 de la noche, termina a las 5 de la mañana y es en todo el país. Y por lo tanto, los permisos para el funcionamiento de las empresas que son esenciales son mucho más ampliados y tienen un rango que es nacional y por lo tanto es un permiso distinto. Luego tenemos el permiso de las personas que están en un sector con cuarentena y ese permiso que está establecido para empresas que son esenciales para el abastecimiento, para la seguridad, para las situaciones de emergencia, de utilidad pública que ocurran en el sector de cuarentena o que deben salir a prestar ese servicio, también está establecido. ¿Y cómo funciona? Simple, con la credencial más el carnet de identidad. Por lo tanto, son permisos distintos. Los salvoconductos se están entregando por la plataforma comisariavirtual.cl o bien a través de las comisarías de manera presencial y en el caso del permiso para trabajar en estas funciones que son esenciales en los sectores en que están en cuarentena se requiere el carnet de identidad más la credencial del servicio que se está prestando. Entonces, la pregunta que hoy día se hace a la ciudadanía es ¿qué pasa si yo no tengo clave única? Bueno, aquí, ministra, tenemos que aprovechar de anunciar. Desde hoy día a las 6 de la tarde, para los permisos temporales. ¿Cuáles son los permisos temporales? Los que permiten que las personas puedan realizar actividades que son necesarias y fundamentales para su calidad de vida, es decir, ir al supermercado, ir a la farmacia, poder pasear a la mascota, ir a una hora médica. Esos permisos van a poder obtenerse con su carnet de identidad y el número verificador que tiene el carnet atrás en comisariavirtual.cl y deben acompañar siempre para todos los trámites su carnet de identidad. Por lo tanto, ahora esto se va a poder realizar de manera remota y con mayor razón llamamos a las personas entonces a evitar las aglomeraciones porque van a poder realizar este tipo de actividades teniendo su permiso desde su casa a través de esta plataforma. Quienes no pueden trabajar por razones sanitarias, porque la autoridad sanitaria no se lo permite, ¿pueden perder su vínculo contractual y van a recibir su remuneración? Esa es una pregunta muy importante y lo primero que debemos señalar es que esta es una decisión de fuerza mayor. Es una decisión de la autoridad porque existe un estado de catástrofe que ha sido decretado y por lo tanto el vínculo laboral no se pierde, pero además nos preocupa que
todas las personas obtengan su remuneración. Y es por eso que hoy día existe un proyecto de ley al que el gobierno le ha puesto además la indicación de que sea retroactivo para efectos de que a través del seguro de cesantía todas las personas tengan su remuneración. Y en esto, ministra, aprovechamos de hacer un llamado al Congreso, hoy día el proyecto está en el Senado, para avanzar lo más rápido posible y darle seguridad a todos nuestros trabajadores y trabajadoras. Hemos visto largas filas en los lugares donde se puede obtener información o cobrar el seguro de cesantía. ¿Tenemos alguna novedad al respecto de esto? Bueno, efectivamente, todos estos trámites van a poder realizarse de manera remota. Por lo tanto, invitamos a las personas a visitar el sitio web y poder hacerlo para que eviten las aglomeraciones. El llamado que se está haciendo es a estar en la casa. El contagio, para evitar el contagio es clave evitar la aglomeración. Por lo tanto, se puede hacer de vía remota. Esto es desde el lunes, ¿no? A partir del lunes, ministra. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen muchas personas es si pueden trabajar las trabajadoras de casa particular que trabajan en una de estas 7 comunas, ya sea puertas afuera o puertas adentro. Bueno, en este caso, ministra, hay que distinguir. En el caso de las trabajadoras puertas afuera, no deben concurrir a su trabajo. Ahora bien, en el caso de las trabajadoras puertas adentro, la trabajadora, la asesora del hogar, puede tomar la decisión de si quiere quedarse y hacer cuarentena entonces, o bien prefiere volver a su hogar. Lo importante es recordar que esta medida es por 7 días. ¿Pueden trabajar los conserjes? Los conserjes son considerados funcionarios que también prestan mucho apoyo desde la perspectiva de la seguridad, por lo tanto pueden hacerlo. Y para hacerlo deben presentar su contrato de trabajo o un certificado emitido por el condominio más su carnet de identidad. ¿Qué pasa con quienes trabajan como cuidadores de un adulto mayor, auxiliares de enfermería o de otro tipo? Bueno, nosotros con mayor razón necesitamos que ellos puedan apoyar a nuestros adultos mayores y por lo tanto para hacerlo requieren o el contrato de trabajo o el certificado que les dé el empleador y siempre acompañado de su carnet de identidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con quienes mantienen el hogar como los jardineros? En el caso de los jardineros, no está permitido ingresar en un sector que se encuentra con cuarentena. ¿Y si es para mantención eléctrica, por ejemplo? La mantención eléctrica, cuando genera una situación de falta de electricidad en el hogar o puede generar una situación de emergencia, está autorizado que vayan cuadrillas de emergencia con su credencial y su carnet de identidad a prestar ese apoyo. Subsecretaria, para que quede claro para la ciudadanía, ¿qué pasa con el personal de salud, con los funcionarios públicos, con aquellos que trabajan en emergencia? ¿Pueden trabajar y de qué forma acreditan que pueden trabajar? Para nosotros es fundamental que los servicios básicos y de utilidad pública estén aportando con todo su esfuerzo a esta pandemia y por lo tanto pueden trabajar portando su credencial y su cédula de identidad. Pero aquí hay que hacer una salvedad muy importante. Solo en el ejercicio de sus funciones. La credencial y el carnet de identidad sirve para la cuarentena, sirve incluso para el salvoconducto, pero cuando estamos en el ejercicio de nuestras funciones, no para otra cosa. ¿Prensa y medios de comunicación? Se considera a la prensa y a los medios de comunicación esenciales para que la comunidad sepa las decisiones que estamos tomando, incluso en este momento como lo estamos haciendo, ministra. Y por lo tanto pueden trabajar con su carnet de identidad y su credencial. Del mismo modo, dentro del horario de toque de queda existe un proceso de acreditación a través de comisaría virtual que los medios ya lo han adelantado y lo han estado haciendo. ¿Dónde puedo encontrar las empresas que son consideradas de bien esencial? Existe un instructivo que está publicado en todos los sitios web y plataformas del gobierno en que todas las personas pueden conocer cuáles son esos servicios esenciales. Vamos a las preguntas ciudadanas puntuales. ¿Puedo ir al supermercado? Sí, puedo ir al supermercado y aquí quiero recordar que se ha establecido este permiso temporal sin necesidad de portar con clave única en comisaría virtual. Con el carnet de identidad, el código y portándolo, puedo ir al supermercado por 3 horas. ¿Puedo ir a la farmacia? Puedo ir al supermercado, puedo ir a la farmacia, puedo ir al almacén, puedo ir a la feria, puedo ir a abastecerme por 3 horas de los servicios que son básicos para la calidad de vida y aprovisionamiento en el fondo de la familia.
¿Puedo ir al médico o una consulta de algún profesional de la salud, incluida diálisis, vacunas y todo tipo de atención? Se puede ir al médico y en este caso el permiso tiene una duración de 24 horas e inclusive si estamos frente a una persona que requiera ser acompañada, ese permiso está incorporado en comisaría virtual. Yo familiar, ¿puedo ir a visitar a un adulto mayor en alguna de estas 7 comunas en cuarentena total? Nuestro objetivo es evitar el contacto persona a persona porque es uno de los motivos principales de contagio. Sin embargo, si yo requiero ir a acompañar a un adulto mayor que está solo en este periodo de cuarentena de 7 días, puedo ir, pero eso significa que me mantengo en cuarentena hasta que ésta se acabe. ¿Puedo ir a un funeral? Y si tengo que ir a un funeral de un lugar que está en cuarentena, ¿qué pasa conmigo? Bueno, lo primero es que se puede asistir a funeral, estamos hablando del territorio en cuarentena, se puede asistir a funerales de familiares directos. Y si voy dentro de la misma región, tengo un permiso de 5 horas para hacerlo. Si voy fuera de la región, tengo un permiso de 24 horas, pero al volver yo debo cumplir la cuarentena. Y si voy a un lugar que se encuentra acordonado o en cuarentena también, al volver a mi hogar, también tengo que cumplir la cuarentena de 14 días. ¿Puedo sacar a pasear a mi mascota? ¿Lo puedo llevar al veterinario? ¿Estarán las clínicas veterinarias abiertas? Las clínicas veterinarias son esenciales también y por lo tanto van a estar abiertas, inclusive están funcionando en horario de toque de queda. Y por lo tanto existe la posibilidad de llevar a mi mascota al veterinario y también de poder pasearla durante media hora por día para efectos de que puedan cumplir con sus necesidades básicas. Hay mucha pregunta al respecto de si vivo en una comuna en cuarentena y trabajo fuera de ella, o al revés, vivo en una comuna sin cuarentena y trabajo en una comuna con cuarentena. Aquí vuelve a ser clave los servicios esenciales. Si yo trabajo en un servicio que está declarado esencial, como ya señalamos, de emergencia, de utilidad pública, de abastecimiento, basta con que porte mi credencial más mi carnet de identidad para llegar a la comuna, para salir del territorio que está en cuarentena o para volver al territorio que se encuentra en cuarentena. Por eso también es tan importante que todos puedan leer perfectamente cuáles son todas y cada una de las empresas señaladas como esenciales. Muchas personas nos preguntan por el transporte público, si va a funcionar en estas 7 comunas con cuarentena. Hablemos del metro, hablemos de los buses en superficie. ¿Qué pasa con un auto que va a transitar por estas comunas en cuarentena? Bueno, los servicios son absolutamente esenciales, el transporte público. Entonces van a funcionar, pero aquí hay que distinguir varias situaciones. Lo primero es que se está tomando distintas medidas de seguridad para las personas que están utilizando el metro, los buses, el colectivo, el taxi. Pero además de eso, si yo voy a cruzar en el metro por las comunas que están en cuarentena, pero no me voy a bajar del metro, no existe ningún problema ni nadie le va a pedir ningún permiso. Pero si yo voy a entrar al metro o voy a salir del metro en una de las 56 estaciones que están dentro de estas 7 comunas, puedo ser controlado sanitariamente y también me pueden solicitar que entregue mi permiso de trabajo, es decir, mi permiso temporal, que es la credencial y el carnet de identidad, para ir a desempeñar mi función. ¿Qué pasa si yo vivo en una de estas 7 comunas y tenía programada una mudanza? ¿Me puedo mudar en estos 7 días? En estos 7 días no se puede mudar y tendrá que reprogramar la mudanza. ¿Esto es solo en las 7 comunas de cuarentena total? Solo en las 7 comunas que se encuentran en cuarentena total. Una pregunta muy sensible. ¿Qué pasa con los padres separados y la visita de los hijos? Bueno, en este sentido estamos protegiendo la vida de los niños, de las familias y por lo tanto, por el interés superior del niño, se ha decidido que durante estos 7 días no se realicen esas visitas, pero que se contemple también, y aquí uno hace un llamado a los padres, a compensar esas visitas una vez terminados estos días. El objetivo aquí es proteger la salud de nuestros niños y por lo tanto se ha establecido que por ahora no hay permiso para visitas durante estos 7 días.
Otra pregunta, y la última que tenemos de nuestros ciudadanos que nos han abastecido para poder responderle estas consultas y estas dudas tan normales, es qué pasa con el delivery, con esta entrega a distancia de alimentación y otros. ¿Sigue funcionando? ¿Y qué pasa con, efectivamente, los restaurantes que quisieran trabajar a través de delivery? El delivery es clave. Y además han adoptado diversas medidas con ellos para evitar el contacto persona a persona cuando se entrega la alimentación o los elementos esenciales que pueden transportar. Ahora bien, respecto a los restaurantes, si está funcionando la cocina, para generar delivery no hay ningún problema. Ahora sí, recordar que el delivery no puede funcionar en horario de toque de queda. Hemos respondido a las preguntas que nos han llegado de los ciudadanos y ciudadanas. Los llamamos a seguir preguntando por los diferentes canales. Estamos disponibles para responderlas por todas las plataformas y también a través de las vocerías. Y ahora le permitimos, obviamente, a nuestros periodistas que hagan las consultas pertinentes. Sí, ministra subsecretaria, preguntarles por los adultos mayores. Hay mucha preocupación por el tema tecnológico, porque más allá de la clave única o de ahora esta posibilidad del carnet y el número de verificador, muchos no tienen esa posibilidad o no saben manejarse en las plataformas. ¿No existe una posibilidad de liberarlos a los adultos mayores de este tipo de trámites? Muchos de ellos viven solos y no hay nadie que los pueda apoyar, o ir a visitar a sus casas para apoyarlos con este tema tecnológico por las mismas recomendaciones de la autoridad sanitaria. Bueno, hoy día lo que nosotros estamos buscando es tener el mayor control respecto a la gente que está circulando en los sectores que están decretados en cuarentena. Nosotros no queremos que los adultos mayores salgan a la calle y por eso es que es vital que ellos puedan contar con el apoyo y por eso se ha establecido también la posibilidad de que sean acompañados y también de que quienes les prestan apoyo en la salud puedan asistir a su trabajo. Y por lo tanto, siendo ellos hoy día de las personas que tienen la mayor cantidad de probabilidad de tener complicaciones en caso de tener la enfermedad, no queremos que salgan. Y es por eso que nosotros esperamos que los permisos que se están dando para que los otros los puedan colaborar funcionen de la manera adecuada. Buenos días, preguntarle sobre un dictamen de la Dirección del Trabajo que se supo hoy e indica que por fuerza mayor, en este caso, se exime la obligación del pago de sueldos. Eso también ligado a algunas denuncias que están surgiendo en las últimas horas de asesoras del hogar que trabajan puertas afuera y están denunciando que las están obligando a quedarse en los hogares en las zonas de cuarentena. Y aprovechando también la oportunidad de pedirle si puede precisar una información que dio sobre los supermercados, sobre el tiempo del permiso. En el instructivo parece que son 4 horas, se mencionó acá que eran 3, y si se necesita entonces la clave única para sacar este permiso o no. Primero, respecto a la pregunta de las asesoras del hogar, nadie puede obligar a alguien a permanecer en un lugar. Y por lo tanto, lo que se ha establecido es que aquí existe la voluntad de la persona que realiza el trabajo. Si quiere quedarse porque no tiene otro lugar donde ir, puede hacerlo si es que es trabajadora del hogar, pero que vive en el lugar. Si no vive en el lugar, no tiene que ir. Y si vive en el lugar y quiere salir y no entrar en cuarentena, puede hacerlo. La decisión es absolutamente de ella. Respecto al dictamen que ha sacado el Ministerio del Trabajo y la Inspección del Trabajo, ¿qué es lo que se está estableciendo? Que la fuerza mayor en este acto lo que hace es que no pueda romperse el vínculo laboral. Y al mismo tiempo, en el proyecto de ley que se encuentra hoy día en el Senado, en que se ha establecido una indicación con efecto retroactivo, estamos asegurando el pago de los sueldos de los trabajadores. No pueden ser desvinculadas personas hoy día porque el vínculo está asegurado por la fuerza mayor. Sobre los supermercados, son 4 horas. 4 horas. Y el permiso se saca, para poder aclarar, 4 horas, el permiso se saca desde las 6 de la tarde, como es un permiso temporal, al igual que las farmacias, al igual que sacar a pasear a la mascota u otros de permisos temporales, lo vamos a habilitar a través del carnet de identidad con su número de serie para que sea mucho más flexible en el caso, insisto, de los permisos temporales.
Ministra, subsecretaria, muy buenos días. Preguntarles por quién va a custodiar el tema de los permisos temporales. ¿Hablamos de las Fuerzas Armadas o solamente se van a enfocar en el control del toque de queda? Y lo otro tiene que ver con el cordón sanitario en estas 7 comunas. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a operar? ¿Y cuáles van a ser las funciones de este cordón sanitario? Bueno, lo primero es que las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, las policías y también vamos a requerir colaboración de los municipios y de la autoridad sanitaria, van a controlar el funcionamiento de la cuarentena en estas 7 comunas. Ahora, respecto al cordón sanitario, no existe cordón sanitario en estas comunas, lo que existe es cuarentena total preventiva. Cordón sanitario tenemos en otras comunas o regiones del país. Ministra, subsecretaria, consultarle por 2 cosas. La primera es recalcar o volver a informar con respecto a las multas que hay por este caso de violar el tiempo que se da o el toque de queda. Más que nada el tiempo para ir a comprar al supermercado. ¿Qué pasa si voy y me paso de las 4 horas y me fiscalizan? ¿A cuánto es la multa que pueda llegar? Y lo otro, consultar con respecto al tema de migrantes o personas en situación de calle, que a lo mejor algunos de ellos no van a tener el carnet de identidad, no van a tener cómo poder sacar a lo mejor la clave única para después poder realizar este desplazamiento por estas comunas. Al respecto de las personas en situación de calle, el ministro Sichel de Desarrollo Social tiene un plan especial para ellos, para enfrentar la cuarentena total y el toque de queda, y por supuesto que son reglamentos diferentes. Entendía que la situación de vulnerabilidad de las personas de calle amerita tener una acción diferente. Respecto a las multas están establecidas en el Código Penal. Y respecto a eso, la variación de la multa va a depender, por supuesto, del criterio que aplique el juez, pero también las penas pueden llegar hasta a ser restrictivas de libertad. Pero más allá de la sanción penal, lo que a nosotros nos interesa es que las personas entiendan que hoy día el incumplir con esta normativa significa ser irresponsable con la sociedad, porque de todos depende que evitemos los contagios. Subsecretaria, ministra, muy buenos días. Lo primero en esta línea de preguntas de aclaraciones para la subsecretaria. Preguntarle, por ejemplo, qué pasa con los servicios de delivery, por ejemplo, pero que no están asociados a las comidas. Hablo, por ejemplo, del retail o de emprendedores, por ejemplo, que hacen sus entregas de manera física ellos mismos, digamos, cómo lo van a resolver. Y para la ministra Rubilar, algo más político, se lo preguntaba antes al ministro Mañalich. ¿Hay alguna autocrítica de cómo se informó todo esto? ¿No era mejor tener todas estas respuestas listas o al menos preparadas antes de informar una noticia de esta envergadura? Bueno, respecto a su pregunta en cuanto al delivery, se han establecido servicios que son esenciales para estas 7 comunas y por lo tanto el otro tipo de servicio está prohibido. El delivery funciona para abastecer servicios básicos dentro de estas 7 comunas declaradas en cuarentena. Efectivamente, este es un anuncio de gran envergadura. La cuarentena total de 7 comunas de la región metropolitana es necesaria por motivos de salud pública y para proteger la salud de los habitantes de estas 7 comunas, pero en particular de quienes no viven en ellas, para evitar la extensión de los contagios en la región metropolitana y en el país. Es un acto que finalmente toma a estas personas que viven en estas 7 comunas, pero para proteger a la totalidad de la población de nuestro país. Y en ese sentido, por supuesto, que es una medida que tiene muchas dudas, muchas consultas y donde nosotros tenemos que hacer una retroalimentación ciudadana que vamos a hacerla de forma permanente. No basta con anunciar ni enviar instructivos, es necesario tener retroalimentación de lo que es la vida real y la vida cotidiana de las personas. Y es por eso que ayer y hoy y todas las veces que sea necesario saldremos a contestar las preguntas que se van a ir generando en el día a día, en lo que es la vida real de las personas. Ese es nuestro objetivo, es el mandato que nos entregó el presidente y por eso estamos realizando esta vocería conjunta. Muchas gracias y acuérdense que el principal método de controlar esta pandemia es el autocuidado, la responsabilidad. Respetar la cuarentena es un acto de amor, no sobre nosotros, sino sobre los más vulnerables que efectivamente pueden enfermar gravemente e incluso fallecer.
Bien, entonces este formato de preguntas y respuestas con muchas dudas que quedan sobre la cuarentena en 7 comunas de la región metropolitana. Quedaban algunos temas pendientes, por ejemplo, se le preguntaba a las autoridades sobre qué pasa con los migrantes que no tienen carnet de identidad y pueden vivir en estas comunas. Santiago Centro es un ejemplo de esto, cómo pueden salir a hacer sus trámites. Eso no fue respondido, pero nos han dicho que posiblemente durante el día se vayan recopilando más preguntas y tratando de ir respondiendo a las interrogantes sobre cómo va a funcionar la cuarentena. Hay mucha preocupación por los adultos mayores y su acceso a la tecnología. Bueno, y el llamado es a que no salgan y a apoyarlos como familia. No hay una solución respecto a los permisos que ellos pueden obtener a través de las plataformas digitales. Sobre todo para ya quienes tienen más de 80 años se les hace bastante difícil en muchas oportunidades acceder a este tipo de permisos. Otro tipo de preguntas es qué pasa con los padres separados, las visitas, y no se van a permitir las visitas en estas comunas por lo menos por 7 días. Recordar que esta medida dura 7 días y puede, eso sí, seguir aumentándose si así la autoridad lo define el próximo miércoles. Son preguntas que han recolectado las autoridades a través de redes sociales, de los mismos canales y medios de comunicación y que han intentado responder acá en esta oportunidad. Una novedad, atención con esto, ayer se hablaba de la clave única, que se necesitaba clave única para el tema de los permisos, pedir a farmacias, supermercados, hora al médico. Ahora la novedad fue que no es necesaria la clave única. Con la cédula de identidad y el dígito verificador, uno va a poder entrar a la comisaría virtual y solicitar los permisos correspondientes. Hora al médico, supermercados, farmacias, almacenes. Así que esa es una de las novedades en las medidas que nos entregaron el día de hoy. Otro punto importante, ayer se hablaba de 3 horas de permiso, pero en el instructivo aparece claramente que son 4 horas de permiso para supermercados, para compras de farmacia. Por lo tanto, ahí se han ido modificando algunas de las primeras instrucciones que se dieron el día de ayer y seguramente con el transcurso del día y del funcionamiento de esta medida se van a ir tomando otras determinaciones, como lo que vimos que ocurrió con el tema de la clave única y ahora con lo que solo es necesario tener el carnet de identidad. Sí, además, Valentina, aclaran más dudas. Por ejemplo, ¿se puede cambiar de casa a una de estas comunas que están en cuarentena? La respuesta fue no, hay que esperar que pase esta cuarentena y después hacer este cambio de casa, reprogramar aquello. ¿Se puede ir a un funeral? Si es en la región metropolitana, sí hay un permiso de 5 horas. Si es fuera de la región metropolitana, el permiso es de 24 horas y después hay que ingresar a una cuarentena de 14 días, tal como lo indicaron. ¿Se puede ir al veterinario en el caso que uno tenga una mascota y era su perrito? Por supuesto que se puede, dijo también ahí la ministra. Y para sacarlo a pasear también está autorizado, pero por 30 minutos a una distancia de no más allá de 2 cuadras. Son informaciones que claramente, preguntas y respuestas que se han ido aclarando y que, por ejemplo, también mucha gente ha preguntado por las redes sociales. ¿Qué pasa? En una pregunta bastante básica para algunos, pero es también de mucha utilidad. Si se me echa a perder la cocina, el refrigerador y la persona encargada de arreglarlo viene de otra comuna, ¿podrá ingresar a una de estas comunas que comienzan a estar en cuarentena a partir de las 22 horas? Bueno, es una pregunta que seguramente la ministra la podría también aclarar en un nuevo punto de prensa que podría realizarse en horas de la tarde. Claro, lo que señalaron sobre ese punto, sobre la mantención eléctrica, se habló de cuadrillas de emergencia, sí. O sea, por lo menos no de casos puntuales de electricidad, por ejemplo, en estas comunas que están en cuarentena. Serían cuadrillas de emergencia quienes podrían acceder, por lo tanto la conclusión sería que no en esos casos particulares, pero puede ser una emergencia en estos días de cuarentena, de no salir, como almacenar los alimentos, pero por el momento entonces no se podría ir a estos temas particulares de electricidad. Sobre los cuidadores de adultos mayores, quienes tienen que trasladarse a una de estas 7 comunas para cuidar a adultos mayores, ellos sí pueden trasladarse, pero ojo, porque tienen que tener un certificado de trabajo más el carnet de identidad. Y para los trabajadores que cumplen servicios esenciales, los que están en el instructivo pueden trasladarse también con carnet de identidad y con la credencial del lugar en el que trabajan. Estamos hablando, por ejemplo, de los medios de comunicación, de los lugares de instituciones de salud, de hospitales. Uno, si está en su trabajo en este listado, con el carnet
y con la credencial se puede trasladar a su lugar de trabajo. La subsecretaria ha sido clara en esto, es para los traslados al trabajo y en el cumplimiento de funciones, no es para ir a comprar si es que uno lo necesita, por ejemplo. Exactamente, también otra de las dudas que habían era, por ejemplo, el funcionamiento de los delivery y de los restaurantes. Decía también que si está funcionando la cocina solamente para funcionar como delivery, lo pueden hacer, pero hasta antes del horario del toque de queda. Así que también es una duda que había surgido durante las últimas horas y que también fue aclarada durante este punto de prensa. Valentina Reyes, obviamente estaremos en contacto contigo en cualquier momento, también atentos también, por supuesto, si hay un nuevo punto de prensa, si hay más dudas, ojalá que se vayan aclarando durante esta jornada y mientras antes, mejor de parte de la autoridad. Eso, estamos regresando con el contacto. Buenos días. Buenos días, Valentina.